Continuemos conversando aquí con Juan González de la DIAPE, la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, desde luego no sin antes recibir a Nairobi. Nairobi es quien nos pone a valer hoy porque Kenia nos ha votado. Gracias, Nairobi. Pero aquí está Nairobi con el Café Santo Domingo. Muchas gracias. Es una maravilla. Café Santo Domingo, gracias a Nairobi, a la salud de Nairobi que se ve muy saludable y a la salud de todo el pueblo dominicano. ¿Verdad, Juan? La salud El mejor de todo café. el pueblo Así dominicano. es. Salud, que va a seguir en salud. Sí, señor, con su Café Santo Domingo. Nosotros agradecemos esta presencia todos los días, cotidiana. Es un... Recientemente pues hubo una misión del Banco Mundial que estaba aquí, ¿no? Y que estaba encabezada por este señor que usted mencionaba ahora, don Alessandro Legrotagli. No, bueno, en el caso de Legrotagli es el representante del Banco Mundial. El Banco Mundial. Ante la República Dominicana. Exacto. Pero esta gente viene fijándose en todo, en cómo anda la economía de nuestros países. Así es. Porque a la larga ellos son también negociantes. Es lamentable que el Banco Mundial y que el Fondo Monetario Internacional siempre, no me voy a cansar de decirlo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano se convirtieran en hacedores de políticas neoliberales. Ramón Campoamor, ¿no era que decía, árbol que nace torcido jamás su rama endereza? ¿O era Núñez de Arce? Eso se le aplica a esas dos instituciones. Lo que pasa es que no nacieron torcidas, no nacieron necesariamente torcidas. En un contexto había de una reparto, había una orientación más bien keynesiana hacia políticas de ayuda, políticas de intervención en las economías para mejorarlas, ayudar financieramente a los estados. Sí. Pero después se convirtieron en instituciones, lamentablemente, que asumieron la economía de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman. Y eso convirtió esas instituciones en verdaderos cirujanos a sangre fría. Eran cirujanos a sangre fría, en eso van a las economías y aquello es una cosa realmente impresionante. Ojalá que vayan cambiando y parece que hay una tendencia hacia el cambio, hacia el regreso a que esas instituciones sean instituciones para lo que se las concibió, para asistir a los países y ayudarlos a desarrollarse, no para imponerle condiciones. Óigame, condiciones brutales como las que se le impusieron hasta República Dominicana en los años 80, los años del PRD. El PRD compró las políticas del Fondo Monetario Internacional, aquellas políticas bárbaras que compraron ellos y que llevaron la economía de la República Dominicana a un desastre. Pero lo importante ahora son las informaciones que nos atrae Alessandro. Bueno, que ha dicho cosas interesantes sobre no economía, decir ¿verdad, Juan? Sí, que en el caso de tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional son organizaciones de la gobernanza global que contribuyen con la cooperación financiera. En el caso del Fondo Monetario Internacional, contribuye con la estabilidad monetaria de los países miembros, que son 189, y el Banco Mundial con la cooperación enfocada al desarrollo. Y que sus representantes, en el caso del FMI, anualmente envía una misión de monitoreo. ¿Usted cree que el Banco Mundial no debió financiar Punta Catalina? Sí. ¿Usted cree que no debieron financiar? No, tuvimos que irnos al mercado. Suerte que el presidente Danilo Medina es un hombre que sabe lo que tiene entre manos, sabe de economía, sabe lo que es el mercado internacional y tiene gente que sabe de eso, de esas cosas, y dice, no señor, vámonos al mercado internacional, el mercado de bonos, el mercado privado nos garantiza hasta mejores condiciones, con menos ataduras a veces que todas estas instituciones. Así es la cosa, pero siga, Juan, no se preocupe. Entonces, lo que quería destacar que la semana pasada el representante del Banco Mundial ante el país, Alessandro Legrotagli, ha señalado que República Dominicana tiene uno de los niveles de deuda más bajos de la región. Sí, señor. Estamos entre los 6, 7 países de menor deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Correctamente. En ese caso, es una, o sea,
resaltar eso porque se ha cuestionado desde algunos sectores el eficiente manejo que ha llevado a cabo el gobierno sobre la deuda pública de una manera muy transparente y sobre todo enfocada en proyectos que impacten el desarrollo de la nación dominicana. De manera que ese pronunciamiento de representante del Banco Mundial viene vinculado en el hecho de que la República Dominicana los últimos 6 años ha tenido un comportamiento económico destacado en toda la región. Eso no le gusta a mucha gente. Cuando vienen funcionarios internacionales y reconocen que el país no está en el caos. Que el país no está en el caos que dicen ellos. Correcto. El buen comportamiento. Eso no le gusta. Sí, así el buen comportamiento que lleva la economía dominicana y que son fruto de esas políticas desarrolladas por el gobierno del presidente Danilo Medina. En ese sentido, en los últimos 6 años, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana ha crecido en promedio 6.2% en estos 6 años. Bien. Es decir que es muy significativo porque lo convierte a República Dominicana como una de las naciones que más crece en la región en estos años. Y el año pasado lideró el crecimiento en América Latina y el Caribe, o sea que República Dominicana siempre se ha mantenido con un buen desempeño económico. Y eso se refleja en que la República Dominicana logró el año pasado la mayor cantidad de ingresos en la historia, con alrededor de 30.000 millones de dólares. Esto fruto de una serie de acciones. Por ejemplo, el año pasado fue declarado el año del fomento de las exportaciones y por ese renglón la República Dominicana recibió más de 11.000 millones de dólares como parte de los ingresos. Es decir, que República Dominicana en cuanto al comportamiento económico mantiene una tendencia favorable y los indicadores muestran un buen desempeño. En el caso de las reservas monetarias, o sea, tomando en cuenta el hecho de que República Dominicana tuvo una cantidad extraordinaria de ingresos el año pasado, vamos a decir, comparado con años anteriores, o sea, la más alta de la historia, 30.000 millones de dólares, las reservas internacionales del país también cerraron al 2018 de manera histórica con 7.600 millones de dólares. Mira, hay que destacar lo acertada que ha sido la política de manejo de nuestra deuda y del endeudamiento de la República Dominicana. A propósito de estas informaciones de ese señor Legrotagli, del Banco Mundial, hay que destacar algo. Dice, el país cuenta con un nivel de resguardo porque más del 87% de la deuda pública de la República Dominicana tiene una tasa fija de financiamiento. Así es, así es. Es tasa fija, no es tasa variable. Así es. Que aquí hubo gobiernos anteriores, que contrataban deuda a tasa variable. A tasa variable. Si variaban las condiciones en el mercado, eso era para arriba que iba, no importaba. Nosotros tenemos ahora mismo el 87% de la deuda pública tiene una tasa fija de financiamiento. Lo reconoce este señor, sí. Lo que permite que sea inmune a cualquier incremento de la tasa de referencia en Estados Unidos, la que aplica la Reserva Federal. Así es, sí, evidentemente que un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos va a tener impacto en el resto del mundo, porque los inversionistas van a preferir invertir en el mercado estadounidense frente a los demás mercados, y esto naturalmente que va a incidir en el aumento de la tasa de interés en los países fuera de, en los demás países fuera de Estados Unidos. Y desde luego hay que entender por qué la República Dominicana adquiere deuda
adquiere bonos, sobre todo en el mercado externo, en condiciones tan ventajosas, correcto, tan favorables. correcto. Hay que saber por qué. Y es por las condiciones de nuestra economía y por las condiciones de nuestro el bajo país nivel de riesgo actualmente. que tiene República Exacto. Dominicana, Así es. por la estabilidad macroeconómica. Claro o sea, que sí. es un elemento importante para los inversionistas. O sea, si un inversionista decide poner dinero en un país, lo va a hacer en aquel que le haya mayor nivel de garantía de esa inversión. De retorno. De retorno. Claro. Y de garantía, porque si el país entra en crisis, naturalmente que en vez de ganancia va a tener pérdida. Claro, van a buscar resguardar, como tú señalas, su inversión. Correcto. Y entonces lo que observan es que República Dominicana... Porque existen capitales buitres, sí, les llamaban en Argentina. Son unos capitales que buscan dónde es que está la cosa peor, para ellos ir a echarle mano a eso, ¿no? Pero hay otros, sí, la mayoría del capital no es así. Así es. El capital que busca países como el nuestro es capital de negocio, así es, de inversión. Menos especulativo. Sí, correcto. Bueno, en el caso nuestro, o sea, nosotros tenemos un mercado de valores, aunque lo que ese mercado todavía no hemos llegado a la venta de acciones, y más bien lo que se están vendiendo son bonos en el mercado de valor interno. Pero, o sea, la inversión, en el caso de República Dominicana, como usted bien señalaba, esa gran inversión, una inversión que va enfocada a proyectos de infraestructura, negocios, o sea, inversiones inmobiliarias, etcétera, etcétera. El área del turismo es uno de los sectores que más inversiones recibe. Y el que invierte, naturalmente, que va siempre a tomar en cuenta el buen desempeño de una economía. Claro. Para poder garantizar que esa inversión tenga el retorno. Y República Dominicana, como señalaba al inicio, ha tenido un buen desempeño económico, especialmente en estos últimos 6 años, que señalaba también que en promedio ha crecido 6.2% del PIB, un crecimiento extraordinario dentro de la región y uno de los crecimientos mayores en el mundo. O sea, si lo comparamos, estaría República Dominicana entre los 15 o 20 países que más crecen en el mundo en los últimos años. Hay que destacar, Juan, la prudencia y la previsión con que se ha manejado aquí la cuestión de la deuda externa. Hay que saber que nosotros, República Dominicana, puso fin a su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace varios años. Poco antes de asumir el presidente Danilo Medina, creo que fue, que pusimos fin a nuestro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas porque el fondo nos exigía que el costo de la energía eléctrica había que subirlo, había que aumentar la tarifa, había que aumentar los impuestos, y etcétera, etcétera. Esa vocación de cirujano que tienen ellos, de cirujano a sangre fría. De no ver personas, de ver números. Sí, de no ver personas, lo que ven es cifras, es número, esta gente. Y entonces ellos entendían que había que subir los costos de la energía eléctrica, el precio a la gente, y que había que aumentar los impuestos y una serie de cosas. Y nosotros le dijimos, no señores, espérese, eso no es así. Las cosas no son de esa manera, le pagamos su cuarto, ahí tiene su cuarto, no le debemos un chele. Así es. Tenemos ya todos los años que tiene el presidente Danilo Medina ahí, no se le ha cogido un centavo prestado al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, nada. Eso sí, además de eso, hemos mantenido con el fondo un acuerdo. Así es. Acuerdo de vigilancia, sí, de monitoreo de la economía. Porque eso sí nos interesa, que nos monitoreen, que nos vigilen. Sí, señor, no le tenemos miedo a eso y eso es importante. No, claro, porque de eso se trata. O sea, cuando usted está haciendo un buen trabajo, naturalmente que usted lo que quiere es mejorar ese trabajo. Y eso es lo que es el enfoque del gobierno, seguir mejorando, y por eso usted señalaba que en el caso de la deuda de República Dominicana, una parte importante de esa deuda está en tasa fija, pero también se ha ido convirtiendo la deuda de dólares a pesos. ¿Por qué razón? Porque eso también mantiene mayor nivel de estabilidad en cuanto a la deuda. Porque si la deuda está en dólares y hay una devaluación del peso, naturalmente que la deuda va a aumentar.
porque está en dólares, no en pesos. Y eso también se ha ido tomando en cuenta. Ya se han hecho emisiones en bonos en pesos dominicanos, por lo que... Por primera vez. Sí, correctamente. Por primera vez. Por primera vez. ¿Qué significa eso, Juan? Bueno, lo que señalaba, que el hecho de que se emitan deudas en pesos dominicanos, la República Dominicana no tiene en posterior, o sea, si hay una devaluación... Baja la presión sobre el dólar. Sí, si hay una devaluación de la moneda, no va a tener ningún tipo de impacto sobre la deuda porque está en pesos dominicanos, claro, no en otras monedas. Claro. Y eso naturalmente es significativo para la República Dominicana y sobre todo para el tema de la deuda pública. Aquí está la Latin Finance, la revista esta, dijo que premió, no sé, reconoció a la República Dominicana el 2018 como el emisor soberano del año 2018. Así es. Sí, y eso, emisor soberano del 2018, la República Dominicana. Así es, eso va en la línea que usted señalaba del bajo nivel de riesgo que tiene el país. Pero también decir, o sea, en el tema de la deuda hay que destacar que el porcentaje de deuda con relación al PIB es de 39%. Por debajo, muy por debajo del promedio de la región, que ya supera el 42%, y que hay países en la región, como el caso de Argentina, que su promedio de deuda con relación al PIB es de 95%, o Brasil, que anda por un 77%. La gran mayoría de países de la región, su deuda supera el 50% con relación al PIB. Claro. Y eso naturalmente demuestra que la República Dominicana ha tenido un manejo eficiente, prudente, eficiente y transparente de la deuda pública. Hay que saber, y cuando hablo de la previsión, nosotros pagamos también nuestra deuda, la que teníamos con Petrocaribe. Así es. Y ese fue un paso importantísimo, muy importante. Nos adelantamos a las turbulencias que ha habido con Venezuela, nos adelantamos a todo. El ministro Guerrero dijo, al propósito, que República Dominicana redujo la proporción de deuda en moneda extranjera en más de un 84% del 2013 al 2018. Sí, sí, correcto. Impresionante. Sí. Impresionante, impresionante, realmente. Aumentamos nuestra deuda en pesos, pero la disminuimos en dólares. Así es. Y porque eso, lo que se busca, como decíamos, que los impactos internacionales, porque el dólar se fortalece y eso naturalmente tiene impacto con relación a nuestra moneda y eso no va a tener el efecto que puede tener si la deuda está en moneda fuerte, como el caso del dólar o cualquier otra moneda. Así es, así es. El riesgo, ¿cuánto ha descendido en la República Dominicana? ¿Cómo ha descendido el riesgo? Es una de las economías privilegiadas en eso. Es decir, estabilidad cambiaria, estabilidad política. Tenemos estabilidad política. Inflación controlada. Ha habido estabilidad política en todos los últimos años. Tenemos 20 años o más de estabilidad política sin problemas. Así es. No, ese es uno de los factores más importantes. Tenemos en la factores de riesgos mínimos. Decía el profesor, baja inflación. Sí, decía el profesor Juan Bosch en ese sentido, que si la economía va bien, la economía va bien, la política va bien. O más bien, si la política va bien, la economía va bien. Sí, pero usualmente cuando la economía va bien, la política va mejor. Sí. Is the economy stupid, como dijo la campaña esta de... Usted señalaba el tema de la inflación. La inflación, 1.17% el año pasado, el más bajo que ha tenido la República Dominicana en las últimas 3 décadas. Y en la región probablemente el más bajo también, en toda la región latinoamericana. Así es, eso es correcto. En toda la región latinoamericana. Y eso quiere decir mucho, ¿verdad? Cuando hay estabilidad... En favor del manejo de la economía, en favor del manejo atinado de nuestra economía. Correcto. Crecimiento económico, estabilidad de la tasa de cambio, e inflación controlada, son variables importantes en una economía. Y la República Dominicana muestra esa variable estable y, como decía, un crecimiento por encima, un crecimiento promedio en estos 6 años de un 6.2%. Claro.
muy significativo en la región y, como decía, también en el mundo, porque son pocas las economías en el mundo que pueden crecer por encima del 5% de manera sostenida en el tiempo. Sí, mira, por primera vez nosotros tenemos en el Banco Central 7.000 millones de dólares Sí, sí. en reservas. Eso es correcto. Más de 7.000 millones de dólares. 7.600 al cierre de 2018. Para que lo sepa. ¿Qué significa? 4 meses, Cuatro de meses, importación. Claro, correcto. Garantizado. Y lo que se le exige a los países usualmente no es que tengan 4, es que tengan 2 o que tengan 3. República Dominicana tiene 4 meses de importaciones garantizados ahí, guardados en el Banco Central. 7.600 millones de dólares. Garantía para la economía, Así quiere es. decir eso. Garantía Claro. para la economía. No, y garantía para la estabilidad en sentido general. Claro, claro, así es. Y todo eso tiene que ver con ese intangible Sí. que es la confianza. Correcto. Y políticas eficientes que se han desarrollado desde el gobierno, porque es sumamente importante una buena política para tener éxito en el ámbito económico. Y miren, hay algo interesante, ahora que ustedes hacen esas dos precisiones. Confianza a pesar de los intentos de sabotear la confianza, porque somos un destino turístico, somos un país que busca atraer inversiones y tenemos personas haciendo toda una campaña de desinformación que no ha tenido éxito, porque a pesar de esa campaña, como ustedes dos señalan acertadamente, República Dominicana, por la confianza, sigue atrayendo inversiones. Así es. Y 2019 será mejor, ¿verdad, Así Jorge? es. Bueno, Dicen. el 2019 será mejor y las proyecciones así lo indican. De manera que República Dominicana seguirá por el camino del progreso y el bienestar. Mire, se nos agotó el tiempo, pero ya usted sabe, todos los martes aquí para que sigamos esta conversación con Juan González. Y aquí en Ojalá todos los días en el canal 4RD de la Radio Televisión Dominicana. No se mueva de ahí que seguimos compartiendo mucho contenido con ustedes. No se vaya.